Hoy les voy a empezar a hablar un poco sobre otro tipo de distribuciones de carga que ya se las había adelantado la clase pasada, pero fíjense, si tenemos cargas puntuales, esas distribuciones de carga las llamamos distribuciones discretas. Pero también podemos tener distribuciones de cargas continuas. Esas distribuciones de carga continua se deben a que se acuerdan que el menor quantum de carga que existe es la carga del electrón, que tiene un valor muy chiquitito, 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, desde el punto de vista macroscópico, que es todo el curso, vamos a hacer modelos desde el punto de vista macroscópico, no nos vamos a meter en lo que pasa en las partículas, las partículas subatómicas. Entonces, desde el punto de vista macroscópico, podemos aceptar que la carga tiene una variación continua, ¿sí? Entonces, los cuerpos extensos, acá en 10 minutos vamos a tener que volver a entrar porque se va a cortar la transmisión. Entonces, los cuerpos extensos pueden modelarse de diferentes maneras. Así como sabemos que la carga es una propiedad de la materia y la materia ocupa volumen, un cuerpo material en nuestro mundo tridimensional siempre tiene 3 dimensiones. Ahora bien, lo que podemos hacer también es modelar cuerpos como si fuesen líneas, hacer un modelo de cuerpo lineal. Esto ustedes lo han hecho en Física 1, a veces cuando estudiaban un cuerpo rígido, una barra, por ahí para ciertos cálculos no les interesaba, digamos, las 3 dimensiones, solamente la tomaban como si tuviese una dimensión, es decir, cuando una dimensión predomina sobre las 2 restantes, a veces podemos hacer sin ningún inconveniente un modelo de cuerpo lineal. ¿Sí? Por ejemplo, una viga en ingeniería para ciertos cálculos se puede considerar como si fuese un cuerpo lineal, lo mismo que una columna. Obviamente, para otro tipo de cálculos, quien sabe esa suposición es incorrecta, porque si tuviésemos que dimensionar la viga, poner hierro adentro, calcular el volumen de hormigón, ese tipo de cosas, bueno, ahí ya el modelo de línea no sirve. Pero quién sabe, para calcular esfuerzos, suponiendo que la viga es rígida, en un análisis estático, ese modelo sirve. Por poner un ejemplo cualquiera, entonces, un cuerpo donde tiene una dimensión predominante sobre las otras 2, lo podemos modelar como una línea. Si ese cuerpo está cargado, o sea, tiene más cargas positivas que negativas o más cargas negativas que positivas, entonces podemos decir que en cada punto de esa línea hay una densidad lineal de carga, que es la carga por unidad de longitud. En Coulomb sobre metro se mediría la carga por unidad de longitud. Esa densidad lineal
longitud la llamamos lambda. ¿Sí? En cada punto de la línea vamos a tener un valor de lambda. También podría suceder que si lambda es uniforme, es el mismo valor en todos los puntos de la línea. Con el mismo criterio, podemos decir que cuando un cuerpo o una región cargada, dos dimensiones predominan sobre la tercera, lo podemos modelar como una superficie cargada. Es decir, vamos a tener cuerpos modelados como superficies cargadas, o bien cuerpos tridimensionales donde hay cargas en su superficie. Entonces, es muy común que tengamos cargas distribuidas superficialmente. Si hay cargas distribuidas superficialmente, eso significa que hay una densidad superficial de carga. Esa densidad superficial de carga la llamamos sigma, que es la carga por unidad de superficie, Coulomb sobre metro cuadrado. Entonces, en todos los puntos de la superficie vamos a tener un valor de densidad superficial de carga, sigma. Obviamente podría ser que esa densidad superficial de carga sea uniforme, o sea la misma en todos los puntos. También podemos tener un volumen cargado. En ese caso, tendremos una densidad volumétrica de carga. A las densidades volumétricas de carga las llamamos con la letra ρ. Es carga por unidad de volumen. O sea, que en cada punto vamos a tener un valor de ρ. La unidad es Coulomb sobre metro cúbico. Carga sobre volumen. Lo mismo cuando hablamos de densidad de masa, ¿no? La masa es el diferencial de masa al diferencial de volumen. Entonces acá estamos hablando de carga. O sea que en el caso más general, todos los puntos del cuerpo tendrían un valor de ρ. Entonces, esos cuerpos ya extensos, ya sean modelados como línea, superficie o volumen, al haber cargas, sabemos que aparece campo eléctrico, ¿sí? Hasta el momento vemos que aparece un campo eléctrico. Después vamos a ver más adelante que también se puede definir otra función, otro campo escalar que está relacionado con el campo vectorial, que es el campo eléctrico. Pero bueno, hasta ahora sabemos esto. Sabemos que esas cargas que están en reposo, distribuidas sobre cuerpos extensos, provocan campo eléctrico. Lo que no sabemos es cómo calcularlo, porque si ustedes recuerdan la expresión de campo que habíamos visto, se deriva de la ley de Coulomb. Por eso yo les decía que este campo electrostático también se denomina campo coulombiano. Entonces, y si ustedes recuerdan, la ley de Coulomb sirve para cargas puntuales. Era el principio de interacción entre cargas puntuales. Y ahora son extensas. Pero bueno, una carga distribuida vamos a calcular el campo de la siguiente manera. Fíjense, si tomamos un pequeño trocito, digamos, de línea y
sería un diferencial de línea, un diferencial de longitud de línea. En ese diferencial de longitud hay una cantidad de carga que la vamos a llamar diferencial U'. Ahora no la podemos subindicar, no le podemos poner un subíndice. No se puede poner un subíndice porque, digamos, no tenemos un conjunto discreto de cargas. ¿Se acuerdan que en las cargas puntuales nosotros podríamos poner carga 1, carga 2, así hasta la enésima carga? Entonces, acá vamos a primar las fuentes en vez de ponerle un subíndice. O sea que este diferencial de carga, digamos, está posicionado por el vector posición R'. O sea que ahora R' va a ser nuestro punto fuente. Va a indicar dónde están las fuentes de campo, dónde están las cargas. Bueno, les decía que ahora nuestro punto fuente es el vector R'. Entonces, fíjense que en el caso de las cargas discretas, el vector punto fuente estaba con un subíndice. O sea que era un vector que a medida que se realiza la sumatoria, que varía el subíndice I de la sumatoria, el vector punto fuente va saltando de una carga a la otra. En cambio acá, un diferencial de carga está pegado con el que le sigue, es decir, la variación del vector R' es una variación continua. Por eso hablamos de distribuciones continuas de carga. El vector posición es un vector que tiene como origen de coordenadas, y su extremo está en las cargas. En este caso, como la distribución es lineal, el extremo del vector R' se va a desplazar por toda la línea cargada, por todo el lugar donde hay cargas. El vector que indica dónde queremos calcular el campo, lo seguimos llamando punto campo, y es un punto cualquiera del espacio. Entonces, pero el vector que se mueve, en este caso ahora vemos que vamos a integrar, la variable de integración son las variables primadas. Se integra con las variables primadas. Ahora bien, desde este punto de vista, donde queremos calcular el campo, el diferencial de carga, un observador por acá va a ver al diferencial de carga como si fuese una pequeña carga puntual, un diferencial de carga, pero la ve como si fuese una carga puntual a esta cantidad de carga que hay en el entorno de este punto de la línea. Entonces, si la fuente es diferencial, el campo, el aporte al campo que hace en este punto, también es un diferencial de campo. Y seguimos usando la expresión de campo coulombiano, la expresión de campo que nos da la ley de Coulomb, porque esto es una pequeña carga puntual. Entonces, fíjense que esto sería el diferencial de campo que produce este diferencial
de carga como si el resto de las cargas de la línea no estuviesen. Como si el resto de la línea no estuviese. Entonces, pero como está, lo podríamos hacer para el diferencial de al lado y así sucesivamente, o sea, ¿qué es lo que estaríamos aplicando? El principio de superposición. Entonces, pero ahora, como la distribución es continua, no tenemos que sumar, tenemos que integrar. ¿Sí? Sigue valiendo el principio de superposición e integramos. Y además, el diferencial de carga lo reemplazamos por lambda. ¿Se acuerdan? Lambda es la densidad lineal de carga. Coulomb sobre metro. Por el diferencial L' que está en metro, nos queda el diferencial de carga. Fíjense que en el caso más general, la densidad lineal de carga, lambda, depende de R', porque puede ir cambiando punto a punto. Por eso la dejamos adentro de la integral. Y hay que hacer esta integral para calcular el campo debido a una línea cargada. Lo único que les quiero decir, pero ya esto se van a ir dando cuenta a medida que resuelvan problemas, pero lo que les quiero mencionar es que esta integral que está acá es una integral vectorial, porque fíjense que el campo eléctrico es un vector. Entonces, cuando empecemos a desarrollar esta integral, van a ver que hay una integral en el eje X, en versor Y, otra integral en el eje Y, versor J, y otra integral para el versor K, que sería la componente en Z. O sea, para cada una de las tres componentes del campo vamos a tener que resolver una integral. O sea que esta integral vectorial implica resolver tres integrales en el caso más general. Una integral para cada componente del campo eléctrico. En el caso de las líneas, de las distribuciones lineales, esas integrales son integrales simples. Digamos, la misma cuestión sucede cuando tenemos una distribución superficial de carga. En cada punto de la superficie vamos a tener un valor de sigma, una densidad lineal de carga, que es la carga por unidad de superficie. Entonces, en el entorno de un punto, digamos, la cantidad de carga que hay va a ser sigma por el diferencial S. Pero fíjense que es el mismo concepto que les acabo de explicar. Este diferencial de carga que está contenido en ese diferencial S', desde el punto de vista de un observador que quiere calcular el campo acá, en este punto, lo ve como una carga puntual. Entonces vale la ley de Coulomb. Eso contribuye a un diferencial de campo. Pero ahora hacemos lo mismo, integrando sobre toda la superficie, tenemos el campo que produce toda la superficie cargada en un punto cualquiera del espacio. Entonces, en ese caso, digamos, nos quedaría integrales de superficie. O sea, son integrales dobles.
para cada componente del campo vamos a tener una integral, o sea que también, como esto es una integral vectorial, implica resolver 3 integrales. Como es una superficie cargada, serían 3 integrales dobles. Pero bueno, el concepto es exactamente el mismo que para la línea. Y por supuesto también aplicaríamos el mismo concepto para una distribución volumétrica. Si tomamos este cuerpo, es un volumen, y en cada punto del cuerpo hay una densidad volumétrica de carga por unidad de volumen, la cantidad de carga que hay en este volumen elemental, en este diferencial de volumen, es como si se aplica la expresión de campo coulombiano, reemplazamos el diferencial de carga por ρ por el diferencial de volumen e integrando sobre todo el volumen cargado, obtenemos el campo que produce ese volumen cargado en un punto genérico del espacio. Como tenemos un volumen, estas integrales son integrales triples. Por cada componente del campo vamos a tener que resolver una integral triple. Obviamente esto en teoría, digamos, después van a ver que pasan problemas, tienen determinadas simetrías y las integrales en uno o dos componentes se anulan, eso lo ven. Bueno, entonces, este método digamos, que estuvimos viendo es el método de cálculo de campo por integración. Y en el caso de la sumatoria, que ahí no integramos, es evaluando fuentes, por evaluación de fuentes e integración. Es una forma de calcular, digamos, el campo eléctrico. Vamos a ver en el curso que a medida que avanzamos, nos van a ir apareciendo otras maneras de calcular el campo eléctrico. Pero esto es una forma de calcularlo. Digamos, es una forma, digamos, que conceptualmente no es complicada porque ustedes fíjense, lo único que tienen que saber es la expresión de campo derivada de la ley de Coulomb. Y bueno, hacer la integración. Tener claro lo que es R, que es el punto campo, y que la integración se hace en la variable primada, en R'. O sea, hay que parametrizar estos diferenciales de línea, superficie o volumen para que quede en función de esas variables primadas y se hace la integral. Ahí es donde pueden aparecer dificultades, ¿no? Porque integrar no siempre es una operación sencilla. Derivar sí sabemos todo porque existen reglas y un protocolo de derivación, de reglas de derivación. Cualquier función derivable la vamos a saber derivar. Pero ustedes saben que para integrar, digamos, no hay una regla fija. Cuando estudiaban en análisis matemático integrales, hacían 1000 problemas de un tipo y decían, bueno, estos sabemos que se resuelve por integración por parte, otros por descomposición en fracciones simples y así sucesivamente.
no hay un método general de integración y de hecho que a veces las integrales no tienen una solución analítica. Entonces hay que recurrir a desarrollos en serie o integración numérica. Obviamente en este curso la dificultad matemática de los problemas en cuanto a la resolución de integrales no va a ser grande, que van a quedar integrales que se pueden resolver en forma muy sencilla, o si no se ayudan de una tabla, pero no van a tener dificultad en ese sentido. Pero lo que les digo es que, bueno, este método, la dificultad de aplicarlo estaría ahí, en la resolución de la integral, en la parte matemática. Pero como siempre podemos recurrir a métodos numéricos, también siempre podemos ingeniárnoslo para resolver esas integrales. Bueno, no sé si hasta acá más o menos el concepto quedó claro. Bueno, yo pierdo. Discúlpenme. No me quedó claro esa última ecuación. ¿Por qué sumaba como si fuera puntual, después lineal, después superficial? Bueno, porque aquí es una expresión obviamente genérica. No es que en cada problema tenga todos los casos, pero si tuvieses cargas puntuales, cargas distribuidas en línea, cargas distribuidas en superficie y en volumen, tendrías que ir aplicando el principio de superposición e ir resolviendo todos los casos, y después sumas todo. Pero eso no quiere decir que en un problema tengas todas las distribuciones. ¿Sí? Habría que ser muy perverso para resolver un problema así. Pero ¿entendés? La clase pasada teníamos distribuciones discretas, entonces solamente eran cargas puntuales. Ahí te arreglás con la sumatoria. Pero podrías tener, no sé, una línea cargada y una carga puntual. Entonces, bueno, resolvés la línea, resolvés la carga puntual y después superpone efecto. Pero, digamos, eso es lo que sucede. Yo acá, en forma genérica, teóricamente, les pongo todos los casos. No sé si está contestada la pregunta. Sí, gracias. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer una aplicación. Digamos, después ustedes saben que aparecen, van a tener en el campus, o ya están teniendo problemas explicados y también pueden ver esos problemas explicados y más lo que se explique en la práctica. Algún ejemplo que desarrolle acá, se van a ir complementando todos los problemas. Pero, bueno, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos una línea, un segmento de línea, como es esta línea roja. Es una línea recta, aunque no lo parezca, pero es un segmento que está cargado uniformemente. O sea, lambda, ¿se acuerdan la densidad lineal de carga? Esa densidad lineal de carga es uniforme. Es la misma
la misma densidad lineal de carga en todos los puntos de la línea. Entonces, tiene un largo L, que es un dato, y en la continuación, digamos, acá hacia la derecha de la línea, hay un punto P. En el punto P no hay nada. Es un punto P del espacio. Pero lo que queremos hacer es calcular el campo eléctrico en ese punto que provoca esta distribución continua, esta distribución lineal de carga. La distancia del extremo derecho de la línea al punto P la llamamos A. Obviamente, L, A y lambda son números. Yo no voy a hacer las cuentas, voy a expresarlo en función de esos datos al resultado. Pero la idea es calcular el campo en el punto P. Fíjense que antes de hacer cálculo alguno, lo que podríamos ver es si podemos decir alguna característica de ese campo eléctrico. Digamos así en forma cualitativa. Siempre ustedes piensen que el campo eléctrico en un punto, cuando tienen distribuciones continuas de carga, se genera por la contribución al campo de todos los diferenciales de carga que hay sobre la distribución continua. ¿Se entiende? Fíjense, acá en forma genérica yo les dibujé un diferencial de carga, diferencial Q'. Entonces, ese diferencial de carga aporta en este punto, en el punto P, un diferencial de campo. Pero fíjense que ese diferencial de campo tiene la dirección del eje X. Bueno, no les mencioné, pero para resolver el problema vamos a tomar un sistema de coordenadas. Ustedes saben que los sistemas de coordenadas se ponen donde uno quiera, ¿no? Pero en general, si tenemos una línea, lo que conviene hacer es hacer coincidir uno de los ejes del sistema de coordenadas con la línea. Y el origen, digamos, lo ponen donde quiera. Los puntos más notables podría ser ponerlo en el extremo izquierdo, ponerlo en la mitad o ponerlo en el extremo derecho, pero también lo podrían poner en cualquier otro lado. Yo opté por ponerlo en la mitad. Por lo tanto, la coordenada X' del extremo derecho va a tener el valor sobre 2 y la coordenada X' del extremo izquierdo menos L sobre 2. O sea que X', esta coordenada que indica dónde está el diferencial de carga, se va a mover desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2. Esta va a ser la coordenada en la que vamos a hacer la integración. ¿Se entiende? El vector R' va a ser X' por versor Y. Y el punto campo, en este caso es un punto fijo, P, podría ser, yo podría haber elegido también hacer para cualquier punto genérico del espacio. Pero bueno, elegí solamente calcular el campo en el punto P. Y les decía que el vector posición va a ser
L sobre 2 más A por versor I. En este punto vamos a calcular el campo. Y también les decía que el campo acá podemos predecir la dirección porque precisamente se forma por la contribución al campo de todos los diferenciales de carga que hay sobre la línea. ¿Sí? Entonces, este diferencial de carga, tómenlo como un diferencial genérico, pero aporta un campo en la dirección del eje X, y cualquier otro diferencial de carga también va a aportar un campo en la dirección del eje X. O sea, que la suma de un montón de vectores que tienen la dirección del eje X nos va a dar un vector con la dirección del eje X. También hasta podríamos predecir el sentido, porque como este lambda es uniforme, suponiendo que lambda fuese positivo, en el punto P el campo estaría apuntando hacia las X positivas. ¿Se acuerdan que el campo eléctrico apunta en sentido contrario hacia donde están las cargas que lo generan si las cargas son positivas? Y si lambda fuese negativo, estaría apuntando hacia la línea. ¿Sí? Entonces, digamos que esto ya podemos predecir la dirección del campo. Y si sabemos el signo de lambda, hasta el sentido. Sabemos que el campo en el punto P nos va a dar en la dirección del eje X. Y esto tienen que tener en cuenta que no va a ser, digamos, el campo debido a una carga puntual. ¿Por qué? Porque fíjense que supongamos que estamos acá en el extremo de la línea, en el extremo derecho. El diferencial de carga que está ahí aporta un diferencial de campo acá. Ahora, si el diferencial de campo, de carga, perdón, que está por acá, que está más lejos de P, con la misma cantidad de carga, va a aportar un diferencial de campo que va a ser menor que el que está más cerca, porque el origen, o sea, la fuente de campo en este punto de este diferencial de carga está más lejos. Fíjense que cuanto más nos alejamos de las fuentes, el campo se va a ir debilitando. O sea que, en una palabra, un diferencial de carga de este extremo izquierdo, de por acá, va a hacer un aporte menor al campo que el que está más cerca en el otro extremo. O sea, todos los diferenciales de campo, de carga, van a contribuir distinto al cálculo del campo en el punto P. Por eso hay que ir integrando. Entonces, fíjense que el diferencial de carga es lambda, densidad lineal de carga, por un diferencial de longitud, que en este caso es un diferencial X. X'. Por eso siempre yo pongo prima, o se debería hacer así, primar donde están las fuentes, ¿no? Porque fíjense que tenemos después otra coordenada. Bueno, acá el campo lo estamos calculando justo en el punto P. Entonces, pero si fuese en un XY genérico,
acá me aparecería una coordenada x, que es distinta de la coordenada x'. Entonces, R, como les decía, es el punto campo. Es el vector posición que nos dice dónde tenemos que calcular el campo. Entonces, de acá hasta acá hay L sobre 2 más A por versor I nos da el punto campo. Y el R' dijimos que es X' por versor I. Entonces, R menos R', R menos R' es L sobre 2 más A menos X' por versor I. Esto ya es una operación algebraica, ¿no? Lo principal es, digamos, dar bien la coordenada en que vamos a realizar la integración, determinar bien el R y el R'. Después ya es hacer cuentitas y reemplazar en la integral. Luego tenemos R menos R'. R menos R', bueno, ya esto se los había dicho, perdón, es esto por versor I. El módulo de R menos R' al cubo, bueno, es esto al cubo. Reemplazamos en la integral, esto es el vector R menos R', y esto es el módulo del vector R menos R' al cubo. El cubo se simplifica, digamos, y nos queda acá abajo al cuadrado, y tenemos que resolver esta integral. Fíjense, como habíamos, digamos, analizado anteriormente, el campo en el punto P nos da solamente en versor I. Y también, además, fíjense que esta integral no es complicada de resolver. Esta integral se puede resolver por sustitución. Fíjense, si al denominador, esto que está entre paréntesis, lo llamamos U, hacemos el cambio de variable, diferencial U es menos diferencial X'. Y después, para X' igual a menos L sobre 2, perdón, yo acá no les mencioné, pero la integral se realiza para X', como les había dicho al principio, entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Y ahí, con X' variando entre esos valores, barremos todo el recinto cargado. El recinto cargado, en este caso, es esta línea. Entonces, X' igual a menos L sobre 2 implicaría que la variable U es L más A. Y si X' es L sobre 2, la variable U toma el valor A. ¿Se acuerdan que A era la distancia que habría entre el punto P y el extremo derecho de la línea? Entonces, reemplazando, haciendo ese cambio de variables, fíjense que nos queda esta integral que es muy sencilla de resolver. 1 sobre R cuadrado integrado da menos 1 sobre U. Y después hay que aplicar la regla de Barrow. Siempre recuerden que estas integrales son integrales definidas.
Entonces, esta sería la expresión del campo eléctrico en el punto P. Que si hubiésemos dado valores numéricos a lambda, A y L, digamos, obtendríamos un número en Newton sobre Coulomb por Berzory, porque lo estamos calculando al campo en un punto en particular. El valor de epsilon 0, ustedes recuerden que es la permitividad del vacío y es una constante que, aunque a veces en los problemas no se ponga que es dato, como es una constante universal, se supone que el ARI la conoce. Vale 8,85 por 10 a la menos 12 en unidades del sistema internacional, que es Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Profe, perdón, ¿puedes regresar un segundo a la anterior? Acá. Ok, está bien. Bueno, entonces ahí tienen la expresión del campo. Pero fíjense, no hay que estudiar problemas de memoria ni nada por el estilo. Es decir, es un método. Es un método de integración. Lo único que hay que saber es la expresión del campo coulombiano, ¿no? Ya sea para cargas puntuales o para cargas distribuciones continuas. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner un anillo. Digamos, esto no lo voy a hacer. Solamente voy a poner el resultado, pero no lo voy a hacer porque lo tienen desarrollado con lujo de detalles en uno de los PowerPoint que está subido al campus. Entonces, digamos, no voy a repetir. Eso lo pueden ver de ahí. Pero así como hicimos recién un segmento, se podría hacer un anillo. Un anillo que, yo lo llamo anillo, pero que está uniformemente cargado, sería una línea, una circunferencia, está en el plano XY. Esa circunferencia que está en el plano XY tiene una densidad lineal de carga uniforme. Digamos, esto rojo que está acá sería la circunferencia dibujada ahí en perspectiva sobre el plano XY. Tiene un radio R y una densidad lineal de carga uniforme. Entonces, esta distribución de carga también produce campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Pero en este problema, digamos, solamente calcularíamos el campo eléctrico que produce sobre el eje Z. ¿Cuál es el motivo? Bueno, la respuesta estaría en algo que hace unos minutos le mencioné, que es en la dificultad de resolver las integrales. Por ejemplo, calcular la distribución de campo eléctrico de esta configuración para todos los puntos del espacio
es, digamos, una tarea bastante complicada desde el punto de vista matemático. Bueno, les decía que calcular el campo eléctrico en una, sobre todo el espacio, debido a esta distribución de cargas, es una tarea desde el punto de vista matemático bastante complicada. Pero sin embargo, calcular el campo eléctrico sobre el eje Z es un problema muy sencillo de hacer. No, prácticamente hasta le diría que más fácil que el anterior para resolver la integral. Entonces, yo no lo voy a hacer a este problema porque ya está resuelto todo el material que le entrega la materia. Pero lo que voy a hacer es poner la expresión final del campo, ¿sí? La expresión final del campo es esta que está acá. Vamos a suponer que Q mayúscula, es la cantidad total de carga que tiene el anillo. La cantidad total de carga. Pero fíjense que esa cantidad total de carga está relacionada con la densidad lineal de carga lambda. O sea que como lambda es uniforme, si lo multiplico por la longitud de la circunferencia, lambda es Coulomb sobre metro. Por 2pi por r, que dan metros, tengo la carga total del anillo. ¿Sí? Entonces, el campo en un punto del eje Z da de esta manera. Fíjense que en Z, en el centro del anillo, digamos que la carga, el campo es nulo. Porque ustedes se pueden imaginar, siempre tendrían que pensar cómo se genera el campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico se genera sumando la contribución de todos los diferenciales de carga al campo en ese punto. Es una suma vectorial. Las integrales son sumas vectoriales. Entonces, fíjense que en el centro, todos los vectores, digamos, un diferencial de carga por acá tiene otro diametralmente opuesto del otro lado de la circunferencia. Entonces, ambos aportan diferenciales de campo opuestos en el centro de ese anillo y se anulan. Sí, cada par de diferenciales de carga diametralmente opuestos aportan campo nulo al centro del anillo. Entonces, por eso, fíjense que cuando se realiza la integración, el resultado para z igual 0, digamos, es nulo el vector campo. Estos análisis, está bueno que lo hagan, que se vayan acostumbrando haciendo esos análisis para ver que después de todo el desarrollo matemático no se obtuvo un disparate. Como control, que son análisis cualitativos, no puede sacar un valor, una cantidad,
sin hacer cuentas. Bueno, el tema es que la expresión del campo eléctrico sobre todo el anillo, perdón, sobre todo el eje Z, debido al anillo, tiene solo componente en el eje Z. Esto también se podría hacer un análisis previo, pero eso lo voy a dejar, no lo voy a explicar ahora, porque ya está explicado. Ya eso ustedes lo tienen explicado. O sea, pero ahora créanme que sé la expresión del campo debido al anillo. Entonces, por eso ahora voy a resolver otro problema. Es un disco uniformemente cargado. Y lo que voy a hacer es calcular, digamos, el campo eléctrico en un punto de un eje del disco que pasa por el centro del disco y es perpendicular al plano del disco. En otras palabras, ahora tenemos un disco macizo, o sea, ya no es una circunferencia. Y en ese disco macizo hay carga repartida uniformemente. ¿Sí? Carga repartida uniformemente. Sigma. Sigma es densidad superficial de carga. Este disco está en el plano XY. El centro del disco está en el origen de coordenadas. Entonces, el eje Z nos va a quedar coincidiendo con un eje perpendicular al disco, al plano del disco, que pasa por su centro. O sea que vamos a calcular el campo eléctrico en el eje Z. Y, digamos, los datos serían el radio, R mayúscula del disco, la densidad superficial de carga, sigma, y toda esta, estoy rayando acá, todo esto que está rayado acá en rojo, ahí hay cargas. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el planteo? Y la idea es calcular el campo en el eje Z. Entonces, fíjense que la mención al problema anterior es porque una forma de resolver este problema sería usar el resultado que se obtuvo para el anillo, ¿sí? Este resultado, para hacer el cálculo del disco, del problema del disco. Entonces, fíjense por qué se puede hacer eso. Porque acá, no sé si se ve bien, en negro hay que sería lo mismo que está acá, pero acá está deformado, puesto, está hecho a mano alzada. Pero es una pequeña, no pequeña, sino una corona circular donde tiene un ancho diferencial R'. ¿Sí? Es una corona circular de radio R', donde tiene un ancho, digamos, diferencial R'. Entonces, el diferencial de carga que hay acá, perdón, acá estoy viendo que acá me falta algo. El diferencial de carga que hay acá es el diferencial de superficie de la corona circular
por sigma. Acá pongan, por favor, falta sigma. Yo ahora no lo puedo poner. Daniel, Sí. te hago una pregunta. En el medio que está vacío, ahí no habría carga. O sea, solamente habría carga. Perdón, no está vacío. Da la sensación en el dibujo que está vacío, pero lo que está dibujado acá en negro es este pedacito de disco de corona circular, pero el disco es todo macizo. Adentro del elipse negro hay carga también. Ok. O sea, lo vacío sería el círculo del ejercicio anterior. A eso Sí, querés. Sí, ese ok. sí. Gracias. No, por nada. Sí, disculpen, no está muy prolijo el dibujo, pero bueno. Y acá ya les digo, diferencial de carga faltaría multiplicar por sigma, porque lo que está acá es el diferencial de superficie. Daniel, la consulta. Esto es respecto al eje que está. Vos dijiste hace un ratito que vamos a calcular el campo en el eje Z. En el eje Z. Pero podría ser para cualquier eje. O sea, el campo sí estaría como sería como la contribución en todo el espacio. No, solamente lo vamos a hacer en el eje Z. Ok, porque lo dice para todo el espacio es complicado de hacer. Ok. Es un problema matemáticamente complicado. Bueno, miren, ahí pude corregir, no sé si lo ven, el sigma que me faltaba. Sí, se ve. ¿Sí? Entonces, el diferencial de área de la corona circular, diferencial S', vale 2pi por R' por diferencial R'. Diferencial R' es el espesor de la corona circular. Y R' es el radio de esa corona circular. Entonces, si ustedes cortan esa corona circular y la estiran, les quedaría como un rectángulo donde la base es 2pi por R' y la altura es diferencial R'. Entonces, esto es un diferencial de superficie. Por sigma les da un diferencial de carga contenido en esa corona circular que estoy tomando dentro del disco. ¿Se entiende la idea? Entonces, fíjense que ahora esta corona circular con un diferencial de carga es como si fuese un anillo. ¿Sí? Imagínense que solamente existe esta corona circular que está acá y el resto del anillo no existe. Y esa corona circular tiene un pequeño anillo, el resto del disco no existe. Esa corona circular es un anillo con una cantidad pequeña de carga. ¿Se entiende? Entonces, es como si tuviésemos el problema del anillo, pero ahora la cantidad de carga que hay en ese anillo es diferencial. Entonces, el campo eléctrico que produce ese anillo con cantidad de carga diferencial es un diferencial de campo. ¿Está claro? Entonces, fíjense que teniendo resuelto el problema anterior, ahora usando ese resultado podemos resolver este problema. Porque tomamos esa corona circular bien finita de radio R', ¿sí? Y fíjense que contribuye al campo en un punto cualquiera del eje Z con un diferencial de campo. Entonces, la expresión de este diferencial de campo no es para una carga puntual, es
la expresión que corresponde a un anillo. Y bueno, pero la expresión que corresponde a un anillo es la del problema del anillo. Es esta que está acá. Entonces, fíjense que si en vez de poner una carga finita ponemos un diferencial de carga, la contribución al campo es diferencial. Pero esta es la expresión que se obtuvo del problema del anillo. Y lo único que hay que cambiar también es que ahora R' es el radio de ese anillo con diferencial de carga. ¿Sí? Entonces, el diferencial de carga, es este que está acá. Sigma por 2pi R' diferencial R'. Que lo reemplazamos acá. Entonces, fíjense que acá tenemos el diferencial de campo que aporta esta corona circular con un diferencial de carga. Si quiero para todo el disco, ¿qué tenemos que hacer? Integrar desde R' igual 0 hasta R' igual a R mayúscula, que es el radio del disco. Entonces, sería como que vamos sacando la contribución de coronas circulares de radio cada vez mayores, desde R' igual 0 hasta R' igual a R. Entonces, de esta manera podemos resolver, integrando esta expresión, el problema del disco. Es una forma de hacerlo. Fíjense que acá, de esta manera, nos queda una integral simple. Pero también puede suceder que si tomamos un trapecio circular, en un segmento circular del disco, podemos hacer una integral doble y también llegaríamos a lo mismo. Disculpe, pero fue una consulta. Sí. En el problema del anillo habíamos puesto que la expresión en el denominador tenía z² más r². Sí. Y ese r² no entiendo por qué después cambia a r'². Porque ahora la corona circular tiene radio R'. Fíjense que la corona circular es esto. Y ahora R mayúscula para nosotros es el radio del disco. O sea que R mayúscula sería el radio del disco. El radio total del disco. Claro, gracias. Entonces, por eso acá esta es la variable de integración. Entonces, bueno, integramos. Fíjense que integramos con R' desde 0 hasta R. Entonces, esta integral es fácil de hacer, porque podemos hacer la sustitución. También a este paréntesis que está en el denominador lo llamamos U. Fíjense que la derivada aparece acá arriba. Entonces hacemos U igual a z² más r'². El diferencial U es 2r' diferencial r'. Y después los límites de integración. Si para r' igual a 0, U es z² y para R' igual a R,
U es z cuadrado más r cuadrado. Hacemos la sustitución y fíjense que nos queda la integral de u a la menos 3 medios. Es una integral de la forma u a la n, que es u a la n más 1 sobre n más 1, donde n es menos 3 medios. Aplicamos la regla de Barrow, todavía no, pero esa integral da 1 menos 1 sobre raíz de u, y aplicando la regla de Barrow, llegaríamos a que el resultado de la integral es esto. Entonces, reemplazando, obtenemos la expresión del campo debido al disco sobre el eje Z siempre. Estamos siempre trabajando sobre el eje Z. Fíjense que nos queda también inversor K. Acá también se podría haber hecho, se puede hacer un análisis de simetría para saber previamente que la dirección del campo sobre el eje Z va a ser la del versor K. Porque fíjense, este disco tiene una densidad de carga uniforme, ¿sí? Entonces, imagínense que todos los puntos del disco son iguales. Entonces, si hacemos un giro del disco en el mismo plano, no nos damos cuenta que hubo un giro, porque todos los puntos del disco son exactamente iguales. O sea que tengo la misma distribución de carga. Entonces, antes del giro y después del giro, la distribución de carga es la misma. Por lo tanto, la distribución de campo es la misma. ¿Se entiende? La distribución de campo que produce ese sistema de cargas. Entonces, la distribución de campo antes del giro y después del giro no va a cambiar. ¿Por qué? Porque las fuentes no cambiaron, siguen estando iguales que antes. Entonces, fíjense que si en el eje Z el campo tuviese una inclinación, no fuese, digamos, con la dirección del eje Z, no tuviese la dirección del eje Z, si hago un giro, el campo tendría que girar. Pero si ese campo gira, yo me doy cuenta que la configuración de campo cambió, pero la configuración de carga no cambió. Entonces, la única posibilidad sobre el eje Z es que el campo eléctrico o bien sea nulo o bien tenga la dirección del eje Z. Y a nosotros nos da con la dirección del eje Z. Entonces, de acá se puede sacar un problema que es muy, muy común, que es el plano indefinido, un plano, digamos, infinito en el sentido que miramos en cualquier dirección y para cualquier lado que miremos vemos una cantidad infinita de carga, es decir, estamos muy lejos de los bordes o los límites donde termina ese plano. A eso llamamos un plano indefinido. Entonces, fíjense que si queremos calcular el campo debido a un plano indefinido, desde el punto de vista del método de integración, es como hacer
calcular el campo debido a un disco y hacer tender el radio R infinito. Entonces ahí tendríamos un plano muy grande y vamos a ver cómo queda la expresión de campo. Entonces fíjense que si R tiende a infinito, este sumando dentro del paréntesis tiende a 0. Entonces nos quedaría que el campo es sigma sobre 2 epsilon 0 por z sobre valor absoluto de z. Fíjense que z sobre valor absoluto de z es la función signo. O sea que si z es mayor que 0, si z es mayor que 0, vale 1, y si z es menor que 0, vale menos 1. O sea que este resultado que está acá es independiente del valor de z. O sea que en el modelo de plano indefinido, el campo eléctrico es uniforme, vale sigma sobre 2 epsilon 0. Fíjense que esta función que está acá, escrita de esta manera, la podemos poner, como les decía, como una función partida, porque la función signo vale 1 si z es mayor que 0 y menos 1 si z es menor que 0. Entonces, fíjense que si graficamos para z mayor que 0, suponiendo que sigma es positivo, solamente a modo para hacer un gráfico, ¿no? Para decidirnos, el campo es uniforme y para el otro lado también es uniforme. En este caso significa que sigma mayor que 0, en la z positiva el campo apunta a favor de la z. Si para la z negativa va en contra del versor K. Si fuese al revés, si sigma es negativo, el campo apunta hacia las cargas, ¿sí? Hacia el plano. Pero fíjense que en este modelo de plano infinito, el campo se mantiene uniforme, pero claro, el infinito, digamos, ¿qué es desde el punto de vista de un ingeniero? El infinito no significa un infinito matemático, un infinito donde nos tenemos que ir fuera de los límites de la galaxia y digamos, una cosa extremadamente inmensa. Siempre es un concepto relativo. Es decir, fíjense que si este disco tiene un radio de 1 metro y nosotros estamos cerca del centro del disco y alejados del disco algunos milímetros, en esa región, digamos, un observador que mide campo por ahí, le va a parecer que este disco tiene una extensión indefinida, tiene una extensión infinita para cualquier lugar que se mire. No se cortó, ¿no? ¿Seguimos conectados?
Sí, en 10 minutos se corta. Ah, sí, perdón. Pensé que se había cortado. Bueno, entonces le estaba diciendo que, digamos, si estamos en la región central del campo, perdón, del campo, no, del disco, quiero decir, un observador que mide campo por ahí ve como que el disco tiene una extensión infinita, ¿sí? Entonces, en esa región es donde vale esta expresión que está acá, para el plano indefinido. Digamos, obviamente, si nos vamos alejando cada vez más del centro, hasta una distancia donde ya es comparable esa distancia con el radio del disco, el modelo de plano infinito caduca, ya no sirve más. La expresión que corresponde sería esta, si nos estamos moviendo sobre el eje Z. Pero cuando estamos muy cerca del centro del disco, en esa región, no importa si nos vamos un poquito para el lado del eje X o del eje Y, ahí en esa región el campo se mantiene relativamente uniforme y tiene esta expresión, sigma sobre 2 epsilon 0. Eso es hacer un modelo de plano infinito. Lo mismo puede suceder con la línea infinita. Digamos, la línea infinita no es que uno tenga una línea de una longitud de un infinito matemático. El infinito puede ser 10 centímetros, todo una cuestión relativa de las dimensiones respecto del punto donde estamos haciendo la medición o el cálculo del campo. Entonces, bueno, eso quería comentar, que si nos vamos muy lejos, en el sentido de que ya tenemos distancias comparables a las dimensiones del disco, ya el modelo de plano indefinido no sirve más. Esa ecuación sigma sobre 2 epsilon 0 no sirve más, pero si ustedes se acercan al origen, van a ver que esta expresión del disco, prácticamente los números que se obtienen coinciden con esta expresión de acá abajo. Ustedes pueden poner esta expresión en una tabla de cualquier programa, un Excel, cualquier software que le permita hacer un gráfico, van a ver que cuando Z es bastante menor que R, prácticamente la expresión de acá arriba, que está recuadrada, coincide con este valor, con esta expresión que está acá abajo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?